20 de noviembre de 1989. 107 personas se subieron a un avión sin saber que minutos después este volaría en pedazos. ¿Qué pasó ese día? ¿Quién fue el responsable? ¿Y por qué este atentado cambió la historia de Colombia? Bienvenidos a una nueva Rolo Aventura. Esta es la historia del atentado al avión de Avianca. En el año de 1989, el cartel de Medellín, liderado por Pablo Escobar, mantenía un enfrentamiento con el gobierno de Virgilio Barco debido a la ley de extradición que decía que tenían que someterse por los delitos de narcotráfico y lavado de activos. Todas estas acusaciones, sumadas a las que haría el ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, en las cuales afirmaba que Pablo Escobar tenía nexos con el cartel de Medellín, también que era un presunto narcotraficante. Todo esto dañaría la imagen de Escobar y haría que perdiera su curul en el Congreso, también que perdiera su visa y no pudiera viajar a Estados Unidos luego de esto, y también lo pondría en los más buscados de ese momento. Todo esto enfurecería a Pablo Escobar, quien buscaría la manera de hacer alianzas con otros grupos como el cartel de Cali de los Rodríguez Orejuela para tumbar la extradición. Este sería el inicio de una sangrienta guerra. En ese mismo año se prepararán las candidaturas para la presidencia de 1990. El candidato del nuevo liberalismo, César Gaviria, sería el más votado luego del asesinato de Luis Carlos Galán, también a manos del cartel de Medellín, y quien compartía los mismos ideales de lucha contra el narcotráfico. Esto provocaría varios intentos de homicidio contra el candidato. Por medio de infiltraciones del DAS, que eran aliados de Pablo Escobar, él se enteraría que Gaviria estaba viajando en vuelos comerciales, debido a que los vuelos privados eran muy riesgosos para la época, ya que no sabían quién podía tener la información de dichos viajes. Por esta razón, el objetivo sería el avión de Avianca 203, ya que según informaciones de infiltrados en el DAS, Gaviria viajaría el 27 de noviembre en horas de la mañana hacia Cali. La orden sería dada por el patrón con ayuda de Dandeni Muñoz, alias La Kika, quien sería el encargado de reclutar la persona que cometería el atentado. Y gracias a Carlos Castaño pudieron burlar la seguridad del aeropuerto con la excusa de que llevaban un maletín que tenía una cámara fotográfica para hacerle seguimiento a un pasajero. Carlos Mario Alzate, alias Arete, sería el encargado de comprar los boletos, curiosamente a nombre de Julio Santo Domingo, quien era el jefe de Avianca. Y junto a la gente del DAS serían los encargados de dar las instrucciones de cómo sería el proceso y la forma de actuar. La forma de proceder decía que cuando alcanzara la altura, él debía abrir la maleta y de ahí sacar las cámaras con las cuales iba a hacer la supuesta filmación. Sin embargo, el hombre fue engañado y no sabía que dentro de la maleta se encontraba realmente un artefacto explosivo. El hombre fue colocado estratégicamente en el asiento que quedaba al lado de una de las salas en donde quedaba el combustible del avión, con el fin de que explotara y con el combustible del avión se potenciará la explosión y de esta manera hiciera aún más daño. El hombre siguió las instrucciones al pie de la letra y cuando alcanzó cierta altura abriría el maletín causando la explosión. Esta explosión ocurrió 5 minutos después del despegue, cuando se encontraban más o menos alrededor del Cerro Canoas en el municipio de Soacha. Este hecho generó consternación en la población. En primera instancia no se señaló como un atentado, sino como una falla del motor. En este atentado murieron 110 personas. 6 de ellos eran parte de la tripulación, 101 pasajeros y 3 personas que no murieron, pero se vieron afectadas por parte de la explosión en tierra. El suceso fue tan fuerte que no se encontraron los cuerpos completos, sino más bien restos de ellos. Dicen algunas personas que el aroma era como a carne asada, debido a la calcinación de los cuerpos durante la explosión. Entre las víctimas se encontraban el capitán José Ignacio Osa Aristizábal, el primer oficial Fernando Pizarro y el ingeniero de vuelo Jairo Castiblanco, que estaban en los mandos de la aeronave. Los auxiliares de vuelo asignados fueron Germán Pereira, Astrid Gómez y Rita Galvis.
Entre los tripulantes se encontraban 3 estadounidenses y un alemán, motivo por el cual organizaciones internacionales intervendrían en la investigación. Entidades como el FBI y algunas entidades antiexplosivos empezaron a buscar testimonios de gente que hubiera visto algo acerca del incidente. Lograron encontrar el testimonio de un niño que había visto cómo el avión se había doblado sus alas hacia abajo, había empezado a dar giros en el aire y posteriormente había estallado. Toda esta tragedia tendría un giro inesperado, aunque se vieron afectadas 110 familias. El objetivo principal que se asume era César Gaviria, pues no viajaba a ese momento en el avión. Hay muchas hipótesis sobre el atentado, a pesar de que mucha gente ya da por hecho de que fue un atentado del cártel de Medellín hacia César Gaviria. Hay mucha gente quien cree todavía que esto no fue así, que simplemente el cártel de Medellín se atribuyó este atentado y que fueron otras circunstancias las que lo provocaron. Entre las teorías existe que fue una falla del motor, también dicen que ahí como el vuelo iba hacia Cali, que en ese avión iban a viajar los hermanos Rodríguez Orejuela y que el atentado real era hacia ellos, pero pues falló el atentado. Otros afirman que ahí también iba uno de los miembros del cártel de Medellín y que iba a testificar cuando llegara ante organismos de la DEA, del FBI de Estados Unidos, y que pues por esa razón se decidió hacer el atentado para silenciar a este personaje. Incluso hay quienes también afirman que este atentado fue en respuesta a algunos golpes que había recibido el cártel de Medellín días antes y que era como una represalia, como en forma de amenaza hacia el Estado y que no tenía nada que ver con César Gaviria. Lo que sí hay certeza es que César Gaviria no abordó el avión ese día, ya que su jefe de seguridad llamado Homero le recomendó que no abordara ese día. Algunos dicen que pues fue simplemente un presentimiento que él tuvo y que por esa razón no lo dejó abordar, y otros afirman que el jefe de seguridad sabía del atentado y decidió sacarlo del avión sin hacer mucho escándalo para prevenirlo. Lo que pues esas son teorías que hasta el momento no se saben, pero pues lo único que sí se tiene certeza es que si el atentado era hacia César Gaviria, él no viajó ese día y las que se vieron afectados en ese atentado fueron simplemente inocentes. Lo que ocurrió en el vuelo no solo sacudió a Colombia, sino al mundo entero. El vuelo 203 dejó un impacto no solo político, sino también internacional y marcó un antes y un después en la historia de Colombia. Entre las consecuencias en el panorama político está el aumento del Estado para perseguir el narcotráfico. Estados Unidos comenzó a presionar a Colombia para conseguir resultados respecto a los responsables del atentado y lograr capturar a los narcotraficantes, que era su lucha contra las drogas. Con respecto a la opinión pública, se comenzó a ver a Escobar más como un terrorista y no como el Robin Hood que plantaban años antes. Y cabe resaltar a la gente que sentía zozobra, ya que ponían atentados cada 3 minutos en cualquier parte del país. Y finalmente la seguridad aeroportuaria, que pondría mediciones más exhaustivas y estrictas luego de que ocurriera este hecho. Existen varios testimonios de varios ex lugartenientes del cartel de Medellín, quienes afirman que Luis Alzate, alias Arete, sería el encargado de comandar este acto en complicidad con el paramilitar Carlos Castaño y a órdenes de los líderes del cartel de Medellín, en los cuales eran Pablo Escobar, Jorge Luis Ochoa y Gonzalo Rodríguez Gacha. Sin embargo, pues aparte de este incidente, también fueron implicadas otras personas por conocimiento o por complicidad. Entre ellas se encuentran John Jairo Arias, alias Pinina, Mario Alberto Castaño Molina, alias Chopo, John Jairo Velázquez Vázquez, alias Popeye, y los hermanos Brances, Alexander Muñoz Mosquera, alias Tyson, y Dandenry Muñoz Mosquera, alias La Kika. Estos dos aparentemente encargados de asegurar que la bomba fuese puesta en el lugar adecuado. Además, estos testimonios afirman que John Freidel Ochoa, primo de los hermanos Ochoa, sería el encargado de la construcción del artefacto explosivo en el municipio de Guayabal, Tolima, mientras que otros testimonios afirman que el artefacto sería construido en la mansión Monte Cassino, fortaleza de los hermanos Castaño. Tras estos hechos, el único sindicado directamente por este delito
fue Danden Dimunos, que era alias La Kika, quien fue condenado a cadena perpetua y extraditado posteriormente hacia los Estados Unidos, ya que el resto de implicados en este incidente pues o fueron asesinados durante pues la guerra tan intensa que tuvo el cartel de Medellín con el Estado y contra los otros grupos armados, o fueron pues judicializados por otro tipo de delitos diferentes, ¿no? Que no fueron directamente como por este, sino por la suma de otros delitos y de más atentados y demás homicidios. Y bueno, esta sería la historia del avión de Avianca, uno de los hechos más lamentables ocurridos durante los años 90 en la guerra pues contra el narcotráfico acá en el país, uno de los también hechos pues más destacados, ¿no? A los que se les atribuye pues al cartel de Medellín. Pues díganos qué piensan de este tipo de historias, qué piensan acerca de lo de la extradición al narcotráfico. ¿Creen que esa lucha de verdad valió la pena o qué creen que hubiera pasado si Pablo Escobar hubiera llegado a la presidencia? Sabemos que habían pasado muchas historias por este estilo, ya que pues esa época era muy violenta. Esperamos que les haya gustado el video, denle like y nada, pues vamos a seguir haciendo historias por este estilo y corte. Nos vemos en una próxima Raúl Aventura.